queremos hablar de una película venezolana que no solamente, bueno, nos llena de historia, sino que además nos informa muchísimo de realmente qué pasó. Y en la pantalla vamos a ver ira, amor, desolación, histrionismo. Bueno, una mujer heroína, una película bastante sentida, con hechos totalmente reales, pero que gracias a la poesía le da ese toque de historia mágico que solamente lo hace el cine, Ana Karina. Es verdad, un mar de libertad. Desde esa, pues estamos hablando, Gracie Mena nos acompaña, pues actriz de este maravilloso paseo O Ana María por la Campos, no sé historia. cómo decirlo. O Ana María Campos, porque realmente ese es el personaje principal. Bienvenida a La Tisana y cuéntanos pues de todo este trabajo de reencarnar, ¿no?, ese personaje. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto venir aquí a La Tisana para hablarles de esta producción cinematográfica que documenta una parte de la historia de nuestra independencia que poco se conoce, esa época independentista desde la toma de Puerto Cabello y la batalla del lago de Maracaibo, y es allí donde, digamos, le pongo rostro a Ana María Campos, una heroína de nuestra independencia que poco se conoce, así como ella, muchísimas mujeres que tuvieron una participación protagónica, determinante en la independencia de nuestro país, y yo siento particularmente que la historia no le hace justicia, porque ya para esa época ser mujer era desafiante, pero que con la gallardía, con esa valentía y que con su propia vida pues hayan defendido la libertad de nuestro país en esa época, uy, es de verdad para quitarse el sombrero, Sí, ¿no? sí, sí, tiene bastante historia. Además que muy conmovedora las escenas, ¿no? Porque como lo estábamos conversando justamente ahorita, esa mujer heroína nunca se perdió, pero siempre aspiró el aire de libertad. Y hay escenas muy conmovedoras, además, que como tú lo comentas, pues se suavizan con la poesía o se suavizan con ese toque de luz, con ese toque de magia que solo el cine puede hacer. ¿Cómo fue ese proceso de dirección? Porque llegar a lo brusco, pero también demostrar historia, pero también que la gente se identifique con esa mujer heroína sin pasar por encima de nadie, pero que solamente quería un propósito, que era la libertad en este momento. Sí, bueno, la dirección y también el guión está a cargo de Carmen Monteverde, que es una gestora cultural por excelencia, sobre todo en la parte central del país. Es académica y digamos que maneja el tema histórico de nuestro país, pero bueno, al dedillo, ¿no? Y digamos fue esa investigación de ese momento histórico y todo lo que implicó y lo que estuvo en ese contexto de Ana María Campos, que fue una zuliana, que además tuvo un protagonismo pero determinante en la batalla del lago de Maracaibo, y también de la mano de los hermanos Rodríguez, que bueno, que ya sabemos que tienen un estilo y que tienen ese sello de metáfora y poesía en la imagen, ¿no?, en la narrativa fotográfica de todas sus producciones, y esta no es la excepción. Entonces, bueno, fue unir por un lado ese pensamiento abstracto, artístico, subjetivo, para, digamos, plasmar este personaje, y por otro lado la determinación que tiene históricamente este personaje La para fuerza, la ¿no? historia, sí. Entonces fue, digamos, creo que fue un balance muy bonito, un trabajo bien enriquecedor, porque no solamente trasciende a la acción y lo que ella significa, sino que van a ver y van a ser testigos de lo imponente y lo bello que es nuestro país. Filmamos en Puerto Cabello, filmamos también tomas en Maracaibo, y de verdad que es una obra artística audiovisual, pero increíble. Es un deleite visual ver Un mar de libertad en el cine. Claro que sí. ¿Cuál fue la parte más compleja para ti como actriz de interpretar a este personaje tan importante? Y justamente lo que tú dices, hay que hacerle justicia, ¿no?, a este personaje tan maravilloso. Para ti, ¿cuál fue esa parte más compleja, más difícil? Mira, lo más desafiante fue el rodaje de La Tortura. Lo hicimos en el castillo antiguo de Puerto Cabello, y bueno, allí por, digamos, las acciones físicas, infinidad, toda una coreografía física para recrear esa historia cuando la torturan a ella, y cuando Morales, que es un personaje, un español que se dedicó a perseguir a Ana María Campos, y él es el que la manda a capturar y que ordena su tortura. Se obsesionó prácticamente. Uf, demasiado. Y ella también. Ella lo desafiaba, pero hasta el último aliento. Y bueno, digamos que esa coreografía con otro personaje que es Aguirre, que es el que ejecutó esta tortura,
esa composición escénica fue muy complicada, muy complicada, porque a pesar de que tenía dos grandes compañeros que me protegían y que eran supremamente cuidadosos en la acción, pues era inevitable, ¿no? El roce, además las piedras, las paredes eran de piedra, yo caía al piso, entonces tenía mucho maltrato físico, que bueno, que son inevitables, y también los ángulos de cámara, entonces había que repetir. Pero lo sabroso, digamos, hipotéticamente, de esta escena es que los hermanos Rodríguez también dejaban mucho a la creatividad, ¿no? O sea, te daban un planteamiento de escena, pero también te daban libertad como intérprete de seguir creando en esa situación, y salieron cosas bien Y interesantes eso es allí. importante, que siempre los directores dejen en la mano pues que los actores, al momento de representar el personaje, puedan hacer o sacar parte de ellos también, de esa esencia, porque le da como que esa magia, ¿no? Total. Estuve viendo justamente los paisajes, el mar, todo lo que hicieron a nivel de drones, que me parecía estupendo. ¿Cómo fue también para ustedes como actores representar una época pasada, ¿no? Y que se viera tan exacta? Vi la parte de los caballos, los niños jugando, por ejemplo, en el mar, que era lo que en el momento se veía. Sí. ¿Cómo fue la parte de ese espacio, la interpretación de ese espacio, de esa dirección, por decirlo de esa forma? Sí, bueno, esta producción, que es de Tirano Films, integró talento y profesionales del cine venezolano, no solamente de Caracas, sino también del estado Carabobo. Hicieron un trabajo precioso a nivel de arte, de verdad que precioso, impecable. Fueron muy cuidadosos. Fue una película, bueno, como decimos, de estas hazañas que solamente los venezolanos lo sabemos hacer. Hicimos esta película de época en casi 3 semanas. Imagínate. Wow. Sí, 3 fue semanas. realmente increíble el tiempo récord con lo que hicimos esta película, porque bueno, evidentemente estamos muy ajustados a nivel de presupuesto, pero eso realmente fue motivo para exigirnos mucho más, para ser cuidadosos en esos detalles, ¿no? De cuidar esa época, todo el vestuario, que bueno, que yo lo sufrí horrible, porque estar Los en Puerto tocados. Cabello con ese calor, bueno, yo sentía que como que estaba bañada y era el sudor que corría. Bueno, imagínate incluso en esa época, Sí. porque el clima, por más que sea que hablemos del cambio Sí, climático, era Sanitario. que bastante no había similar, ni ventilador. claro. Exacto, a lo mejor tú tuviste acceso en un momento dado a aire, a Claro. ventilador, ¿Cómo se llama eso? El pero abanico. realmente El si tú abanico, nada te más. trasladas a la época y te imaginas a ese personaje allí, sí. tú dices, esto es lo que realmente sentía, es decir, tú sentiste de verdad Total. lo que sintió el personaje. Total, y de ratitos, ¿no? Porque era mientras que hacías la escena y después salías corriendo y yo me subía al armador y me subía a la falda, ¿sabes? Buscando aire, claro. ventilación, porque era realmente que te desmayabas. Bueno, del imagínate calor. tratar trabajo. de libertar a un país con ese calor, La fuerza, con la esa energía. El ímpetu que puedes tener como Sí, actor, además, y que sí, además sí. que no solamente energéticamente, que no te consumas al punto de poder bajar el personaje, porque sabemos que era un reto para ti como actriz también, Sí. tener un personaje tan alto, porque era una heroína que luchaba por la Claro. libertad, que se sometía al calor, a los zancudos, a las caídas, y nunca perdiste ese ímpetu como actriz, como artista, ¿no? Que te caracteriza como siempre. Gracie, yo creo que esto, bueno, está de más decirlo. Hay que ir a ver este Claro que trabajo sí. tan maravilloso que realizaron ustedes con los hermanos Rodríguez, tú como actriz también, que está a partir del 24 de octubre en las salas principales Sí, comerciales. sí, Y sí, haz tú misma la la semana invitación a todas esas personas que vayan a ver este trabajo tan maravilloso y también puedan documentarse de la historia de Venezuela. Sí, sin duda alguna, Un Mar de Libertad ya está en tu cine favorito, y que además yo estoy segura que primero vas a descubrir una parte de la historia que no conocemos, que pocas personas saben que existió, con personajes tan poderosos como Ana María Campos, tan inspiradores, porque finalmente estos héroes lo que hacen es inspirarnos, y no pierdas la oportunidad porque es un deleite visual. Un Mar de Libertad en todas las salas de cine. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, @GracieMenOficial, la página de la película Un Mar de Libertad Piso Oficial, y por allí les adelanto que voy a tener el 7 y 8 de diciembre un taller de actuación. Ah, qué Todos los chévere. detalles, sí, todos los detalles en mi Instagram, GracieMenOficial. Gracias por acompañarnos, por estar acá y por supuesto por rescatar, ¿no? Parte de la historia de Venezuela que pueden ver desde ya en los cines. Nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos con mucho más de La Pizarra.